Ya estamos de regreso aquí en Negocios en Imagen. Quizás sea su caso o el de alguno de sus familiares. Muchas personas en esta crisis sanitaria del COVID-19 han tenido que recurrir a sus ahorros para poder hacer frente a un ajuste económico importante. Algunos han perdido el empleo, otros han disminuido sus ingresos y a esto se suma, lamentablemente, un incremento significativo en el costo de la vida, una inflación más alta, y esto ha llevado a que pues se tenga que recurrir en algunos casos a los ahorros, y este indicador ya es evaluado por diferentes empresas, y precisamente para platicar de este tema nos acompaña Francisco Jiménez. Él es socio y experto de Bain & Company México, esta consultora estadounidense que pues tiene, digamos que, un reporte, una encuesta relativa a este tema de qué ha ocurrido con el ahorro de los mexicanos en los últimos meses. Francisco, muy buenas tardes. Hola Rogelio, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación a tu programa. No a ustedes por estar con nosotros esta tarde. Pues coméntanos, danos algunos detalles de pues esta encuesta, esta investigación que realizaron en Bain Company en torno a lo que está ocurriendo con el ahorro de las familias mexicanas. Con mucho gusto, Rogelio. Como sabes, Bain & Company es una consultora de estrategia internacional con presencia muy importante en México. Cuando empezó el COVID, nosotros empezamos a desarrollar pues una encuesta a nivel nacional que trataba de medir tanto los impactos económicos como los cambios de preferencia y comportamientos en los consumidores mexicanos. La más reciente encuesta la hicimos a finales de agosto del año pasado y hemos estado haciéndola cada 6 meses. La próxima la lanzaremos este año a mediados. Sí, Y sí te puedo decir que, pues, en general, alrededor del 70% de los mexicanos está reportando que el COVID les ha causado una afectación en mayor o menor medida de manera financiera. claro. Digamos que han tenido caídas en sus ingresos, probablemente la pérdida de su empleo o mayores gastos incluso por tratar de, digamos que, de atender a ellos o sus familias en torno a esta pandemia. Exacto, Rogelio. Fíjate, cuando lo vimos, porque la encuesta también está dividida a nivel de segmentos socioeconómicos, ¿no? A, B, C y D. Lo Sí, que vemos es que alrededor de un 30% en los segmentos C y D reporta que sufrido despidos o cierre de sus negocios o reducción en su ingreso. Es interesante notar que ese porcentaje se reduce en los segmentos AB y en los segmentos D y que típicamente pues tienen una mayor flexibilidad, pero sí ha habido una afectación importante y por lo tanto se reporta pues que la gente está ocupando sus ahorros. Cuando les preguntamos si estaban ahorrando o no, alrededor del 30% nos comentó que estaba ahorrando incluso un poco más de lo que había venido ahorrando. sí. Alrededor del 40% nos comentaron que estaba ahorrando menos o lo mismo. Y alrededor de otro 40-30% nos comentó que sí estaba ahorrando muchísimo menos e incluso estaba pidiendo dinero prestado. Claro, esta encuesta de Bain también de alguna manera averiguó si estos recursos, estos ahorros que tuvieron que emplear fueron precisamente para pagar pues todo el manejo de servicios médicos, de implementos que se utilizaron durante pues lo más álgido de la pandemia. Mira, Rogelio, no le preguntamos a detalle cuál fue digamos, el uso, pero cuando vemos lo que la gente reportó en términos de consumo, lo que nos dimos cuenta es que sí hubo unos cambios importantes en el destino de los recursos. Sí, Nosotros vimos que un alto porcentaje estuvo dedicado, digamos, a productos esenciales, ¿no? Alimentos, empacados, bebidas, etcétera. Hubo una parte importante y un incremento, de hecho, a productos alrededor de cuidado personal y productos de limpieza, como era de esperarse, y hubo una reducción importante en temas de restaurantes, ropa, potencialmente otras cosas que no eran necesarias. Sin embargo, esta última encuesta, a pesar de que el mexicano en general todavía está siendo cauteloso en dónde está gastando y cómo está gastando, muestra una mejora
y con una tendencia positiva, especialmente en todo lo que tiene que ver con productos frescos y despensa. El mexicano quiere gastar más, piensa gastar un poco más, Comer más y ya sano, ¿eh? empezando a tener una tendencia importante alrededor de restaurantes y ropa y viajes, que era algo que pues claramente se cerró en la parte más importante de la pandemia. Sí, por supuesto, mucho del consumo de las familias, sobre todo en las temporadas vacacionales, pues se tuvo que posponer precisamente por esta crisis sanitaria, como lo mencionas, quizás hacia adelante veamos un mayor gasto en el tema de las vacaciones. Sí, sí, Rogelio. De hecho, les preguntamos cuál iba a ser la dedicación o, digamos, la división de los gastos y del dinero una vez que pasara la pandemia, concretamente cuando COVID no sea un riesgo. Y vemos claramente que viajes, ropa y calzado, salir a comer y a beber, ejercicio y servicios de belleza empiezan a tomar un punto importante. En lo más álgido de la pandemia, la verdad es que el gasto se concentró en salud, a tu punto, en la despensa y en una serie de digamos, alimentos y cosas para llevar, ¿no? Pero sí vemos ese cambio que ojalá y empiece a darse conforme avanzamos y superamos esta crisis. Claro, Francisco, y en esta encuesta de Bain les preguntaron a los mexicanos si estarían, digamos que buscando incrementar sus ahorros, recuperar, digamos que, o reponer lo que utilizaron en estos meses de pandemia. Ese es un muy buen punto, Rogelio. Fíjate que cuando tú ves los datos de la Comisión Nacional Bancaria, en general el ahorro durante la pandemia como total se incrementó. Sí, Entonces, efectivamente hubo un ahorro mayor. Lo que vimos y vemos en esta encuesta y en otros estudios que hemos realizado es que el impacto de la pandemia fue distinto en distintos sectores. Entonces, hubo sectores que de hecho no se vieron afectados, se vieron beneficiados. Por ejemplo, el sector de manufactura, el sector de construcción, donde en parte por el mercado de Estados Unidos y en parte por el mercado y porque la gente dedicó recursos a eso, se vieron beneficiados en México, ¿no? Obviamente productos de consumo, etcétera. sí. Pero si tú ves segmentos como transporte, turismo, servicios en general, se vieron afectados. Entonces, lo que estamos viendo es que si bien el ahorro incrementó a estos sectores que afectó más, pues esas personas están afectadas y todavía les va a tomar un tiempo hasta que probablemente el desempleo se nivele a niveles del 2019, que vemos que a nivel general ya está nivelado, pero hay una disparidad entre estos sectores que se vieron más afectados versus de los que se vieron menos. Sí, como tú dices, Francisco, los datos de empleo, los más recientes del IMSS, pues son muy positivos. Prácticamente, pues se habría recuperado, pues, buena parte del empleo perdido durante lo más complicado de la crisis. Sin embargo, digamos que la masa salarial no creció, ¿verdad? En esa misma proporción como se pudo recuperar el empleo, lo que quiere decir que quizá, pues, muchas familias, muchas personas, pues, no estén en posibilidades de ahorrar. Así es, y creemos que eso va a tomar un tiempo, especialmente en los sectores que se han visto más afectados, conforme pues el país crezca y la crisis se supere y el mexicano promedio empiece a gastar de manera pues más parecida como venía gastando en el pasado. Sí, efectivamente. Pues Francisco Jiménez, socio y experto de Bain Company México, gracias por acompañarnos esta tarde. Que tengas un magnífico fin de semana. Muchas gracias, Rogelio, gracias por la invitación y un muy